es una persona llamada por Dios para servir a otros. Un pastor es una persona que Dios designa para que ayude a un grupo de hermanos que quieren ser fieles al Señor, que quieren crecer en las cosas del Señor. Entonces, Nehemías es un pastor. Y aquí el modelo pastoral de Nehemías lo vamos a ver en el capítulo 13 de Nehemías. Pero antes de leer el 13, vamos a leer el 1. Amén. Mire lo que dice la palabra en el versículo 3, Nehemías 1:3, vamos a leer, hija. Mire, viene un grupo de hermanos a Nehemías. Nehemías vive 1300 kilómetros lejos de sus demás hermanos, y los demás hermanos en su tierra están pasando una situación bien dura, bien difícil. Están pasando una crisis tremenda. Y entonces, cuando estos que llegaron a visitar a Nehemías, lo llegan a visitar y él está en un palacio, como decimos popularmente, él está rayado. Él, hermano, vive a la par del hombre más poderoso del mundo de ese tiempo. Trabaja para el hombre más poderoso del mundo de ese tiempo. Y entonces Nehemías está perfectamente bien, pero cuando llegan sus hermanos y le dice, fíjate que la familia está bien mal, la raza de nosotros está bien mal. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 3. Y me dijeron que el remanente de los que quedaron de la cautividad allá en la provincia están en gran mal y afrenta. Te están sufriendo dos cosas. Están sufriendo una pobreza y en vez de tener ayuda, se burlan de ellos. En vez de llegarles a ayudar, les dice, qué desgracia, y no que tienen un Dios que cuida de ustedes, pues y miren qué desgracia de vida la que están viviendo. En vez de bendecirlos, los maltratan, y por eso dice que están en mal, pero también están en afrenta. Y la situación material, el muro destruido y todas las puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Mire, ¿qué pasó en el corazón de este pastor cuando escuchó eso? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire, hermano, a Nehemías le dolió en lo profundo de su corazón la situación que estaba viviendo el pueblo. A Nehemías le dolió mucho la afrenta y la pobreza y la angustia que estaba viviendo el pueblo. Y él pudo haber hecho varias cosas. Una de ellas, pudo haber recogido una gran ofrenda en el imperio. Pudo haberle pedido una gran donación al hombre más poderoso de la tierra que estaba ahí a la par de él. Y pudo haber dicho, miren, llévense estos 3 camiones de ropa y 3 camellos, un montón de cosas llenas para mi pueblo, comida, ropa y dinero, y yo de aquí les voy a estar mandando ofrenda. Pero no hizo eso, sino, ¿sabe qué hizo? Él dijo, yo me voy a ir allá con ustedes. Yo voy a dejar este trabajo y yo voy a ir allá porque Dios me va a usar para levantarlos. Ese es corazón pastoral. Amén. Eso es amor por la gente. Pero ahora vamos a ver el corazón pastoral de Nehemías reflejado en el capítulo 13. Porque algunos piensan que corazón pastoral es solo la compasión, el abrazo, el tener esta ofrenda, vení, aquí te vamos a echar la mano. Es parte de eso. Nehemías tiene eso. Pero cuando Nehemías ya está con el pueblo, ya restauraron los muros, ya hay bendición del Señor, entonces viene Nehemías y dice, yo también tengo que desarrollar mi trabajo pastoral con ustedes en toda la extensión de la palabra. Y miren, hermanos, aquí tenemos 3 ejemplos que cuando Nehemías encontraba que en el pueblo habían cosas mal hechas, ese tipo se paraba, se plantaba y decía, no podemos responder así a la bendición de Dios, porque ¿cómo vivían ustedes? En un gran mal y afrenta. ¿Cómo estaban ustedes? Rodeados de enemigos que se burlaban de ustedes y que les alegraba su desgracia. Hoy Dios los bendijo, hoy Dios está con ustedes. ¿Y qué están haciendo ustedes? Pagándole mal.
¿qué están haciendo ustedes? Portándose mal. Y entonces por eso Nehemías le jalaba las orejas. Miren pues, primero, fíjese que había el sumo sacerdote, el encargado de la iglesia, digamos, para contextualizarlo. El encargado de la iglesia en el tiempo de Nehemías tenía un su familiar que era impío, no era cristiano. Y entonces el encargado de la iglesia, ahí queriendo quedar bien con su familiar no cristiano allá, le dijo a los hermanos: hermanos, disculpen, dijo, este pedacito aquí del templo me lo desocupan, quiten esas bocinas, quiten esas mesas, estas sillas de aquí de este lado me las quitan, por favor, porque yo tengo mi familiar y él tiene que vivir bien. Por supuesto que él tiene que vivir bien. Y entonces el templo se va a estrechar hasta aquí, y de aquí para acá yo le voy a arreglar a mi familiar impío. ¿Y saben quién fue ese familiar? Fue, ¿cómo se llamaba? Fue el tipo que más daño le hizo al pueblo. Es el que se llegaba a burlar de ellos y les decía: ustedes piensan que van a salir de su desgracia. Ese que se burló de ellos. Hoy el encargado de la iglesia, hermano, viene y le quiere dar un lugarcito en el templo del Señor. Y entonces viene Nehemías, porque esto lo hizo el encargado de la iglesia, porque Nehemías andaba dándole gracias al rey y su reporte 1300 kilómetros lejos. Cuando Nehemías regresa y dice: bueno, ¿y aquí estas paredes qué? Es que fíjese que el encargado ahí de la iglesia le hizo una casa a don Tobías. ¿A cuenta de que un impío tiene que estar metido aquí en las cosas de Dios? Aquí no tiene que estar metido ese impío. Y mire lo que hace Nehemías. Miremos el versículo 8 y 9 del capítulo 13. Mire lo que hizo Nehemías ese día. Mire, dice: y me dolió en gran manera. ¿Y qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermano? Mire pues, arrojé, diga arrojé. Eso quiere decir: saquen por favor las cosas de don Tobías. ¿Qué quiere decir? A patadas sacó todas las cosas. Y esta pared me la deshacen. Pero mire pues, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¡Fuera! Y segunda cosa que hizo, mire lo que hizo, versículo 9. Y dije: limpien aquí. Aquí estuvo un impío, aquí estuvo un hijo del diablo, aquí estuvo un enemigo de la obra de Dios. Me lo sacan ya, por favor. Avienten todo eso para allá y limpian, echen cloro cuando salga ese. Ahora, tenemos que aprender a ver el trabajo pastoral del Nehemías que ayuna y ora por el pueblo. Pero tenemos que ver el trabajo pastoral del Nehemías que dice: a patadas vamos a sacar esto de aquí, porque impíos no. Pero algunos se enojan con el pastor cuando no les dan privilegios y están viviendo mal. Es igual meter un impío a la casa de Dios. Entonces Nehemías tiene una autoridad increíble. Él dice: yo soy pastor de ustedes, yo no puedo permitir que se meta el diablo a la iglesia. Yo no puedo permitir que venga el diablo y nos estrecha a nosotros, don Tobías, y eso que sea tu familiar. Eso no tiene nada que ver, papito. Se va de aquí y se va de aquí. Y mire, regresa al versículo 8, Fernandita, por favor. Mire lo que dice el versículo 8. Me dolió, pero no se quedó en me dolió. Porque a veces uno se las traga así, ¿va? ¿Qué voy a hacer? No, Nehemías, no, digo, me duele. Esto es de Dios, yo aviento esas cosas y fuera, se va para afuera. Qué interesante lo que está haciendo Nehemías. Ese es su trabajo pastoral. Miremos otros dos ejemplos. Fíjese que viene, hermano, y cuando Nehemías se va, ¿cuántos meses, cuánto tiempo estuvo allá? No dice la Biblia. Pues lo cierto es que él fue a dar gracias y su reporte, ¿verdad? Y entonces cuando él está allá, la gente dejó de ofrendar.
la gente dejó de diezmar. En el capítulo 10 nosotros miramos que la gente, ¿sabe hasta qué hizo? Promesas de leña que iba a llevar al templo. Apúnteme con 2 cargas de leña, decía la gente. Apúnteme, yo 120 leños voy a llevar. 10 docenas de leña, apúnteme a mí. La gente dando para la obra del Señor, ofrendando con amor la gente. Pero cuando Nehemías se fue, como que la cosa se aguadó así, ya no daba. Y entonces, hermano, los que trabajaban en el templo comenzaron a sufrir carencias. Ya no había comida para comer y entonces tuvieron que dejar tirado el templo y se fueron a trabajar. Se fueron a trabajar ellos, hermano. Y entonces allá ellos trabajando y el templo aquí descuidado. Cuando llegó Nehemías dijo, bueno, ¿y aquí los que trabajan aquí en el templo, dónde están? Pues que fíjese que se fueron. Y fue Nehemías a verlos, va y dice, hermanos, ¿y ustedes por qué ya no están sirviendo al Señor? Es que fíjese que la gente ya no nos ayudaba y a nosotros nos daba vergüenza pedir. Y mire lo que hace Nehemías, siempre en el capítulo 13, versículo 11 y 12. Mire lo que hace. Dice, entonces ¿qué? Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Y sabe quién vio esta crisis también? La vio Malaquías. El profeta Malaquías vio esta crisis en el pueblo y por eso Malaquías escribe, ustedes le están robando a Dios. Traigan sus diezmos al alfolí y hay abundancia en la casa de Dios y ya van a ver la abundancia en ustedes. ¿Quién vio también eso? Ageo. Y Ageo les escribe y les dice, ustedes no prosperan. La bendición de Dios no está con ustedes porque donde echan su bendición es un saco roto, les dice Ageo. ¿Y qué tienen que hacer? Consideren que ustedes no están siendo fieles con el Señor. Hermanos, el Nehemías que ora por ellos y que está listo a sacrificarse por ellos, también los pone en su lugar cuando no quieren dar su ofrenda para el Señor. Este es un modelo de pastor. A veces la gente quiere, estábamos hablando con unos hermanos esta semana y nos decía, hermano, hay iglesias donde el pastor tiene que poner sus manitas así, ¿ve? Y hay un grupo de gente que lo dirige y le dice, pastor, ¿puede salirse un ratito? Queremos platicar una cosa importante de la iglesia. ¿Puede salirse usted, por favor, pastor? ¿Y sabe qué tiene que hacer el pastor? Salirse y se quede el pastor allá afuera así, mire, hermano. Y se hace la cabecita así el pastor, ¡ay! ¿Qué está mirando? Ven allá. Pero viene Nehemías y dice, yo ayuné por ustedes, dejé el mejor trabajo que pude tener en la vida por ustedes, los estoy sirviendo y entonces tengo la libertad de decirles, sean honrados con Dios, denle lo que Dios merece. Pero eso no le gusta a muchos. Es más, algunos hermanos que así como a regañadientes, ¿verdad? Mire, hermano, quiero dar una ofrenda, pero ¿en qué la piensan ocupar? Explíqueme, por favor, porque yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer ustedes? Si usted confía que yo le dé la palabra, ¿por qué desconfía del billete que pone en la ofrenda? Viene Nehemías, hermano, y entonces les está diciendo esto. Pero después hubo otro problema. Vino otro problema. Fíjese, hermano, que la gente comenzó a usar mal el día que ellos le habían dicho al Señor que se le iban a consagrar. Escúcheme esto. ¿Por qué Dios permitió que el enemigo viniera y se los llevara a ellos presos allá? Por 2 razones. Primera razón, porque la gente no se componía de su pecado. Segunda razón, porque no se componían de su pecado y no querían nada con Dios. El día del Señor no llegaban a la iglesia, no leían la palabra, no iban a servir a Dios. Ay, hoy estoy cansado, trabajé toda la semana para ir a meterme a la iglesia para que me regañe el hermano Danilo, mejor me quedo aquí.
Y entonces, hermano, viene la gente y dice, no, yo no voy a estar aquí. Yo no quiero estar aquí. Yo no voy a ir a la iglesia. Y, hermano, dejaron de servir al Señor en el día del Señor. ¿Sabe? Desde que Dios creó el mundo, dijo, 6 días trabajarás. Y ¿sabe qué tremendo? No dice, trabajá de lunes a sábado y el domingo descansás. Ni dice, trabajá de domingo a viernes y descansás el sábado. No, dice 6 días. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Tu vida no es solo trabajo. Tu vida no solo es tener energías para las cosas materiales. Tu vida es darle al Señor de lo que tenés que darle. Y viene y como mira esta situación, mire cómo responde Nehemías. Del versículo 17 vamos a leer hasta el versículo 21. Mire cómo dice ahí la palabra. Leámoslo por favor. ¿Cómo dice? Y reprendí a los señores de Judá y les dije que mire, les dice, qué malas cosas estas que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. No hicieron así vuestros padres. Mire lo que les dice. Mire aquí por favor. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué? Mire lo que les está diciendo. Ay, ya se les olvidó que por andar solo buscando su vida material, Dios se los llevó cautivo. Ya se les olvidó eso. No hicieron esto vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Verso 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Es que ¿sabe qué? La gente de Tiro, que eran los vecinos del país que está al norte de Israel, dijeron, fíjese usted que en Israel el mejor día de vender es el día de reposo, porque la gente no está trabajando, está haganeando, y como ahora ya no van ni al culto, entonces el mejor día de vender es el día de reposo. Y sabe, los de Tiro, una de las mercaderías que más vendían, pescado. Y entonces venía la gente y se ponía a la puerta, porque como no los dejaban entrar a la ciudad, en la puerta se hizo un mercado, fíjese hermano. Y ahí todos el sábado, el templo vacío y la puerta llena, que el olorazo a pescado y la gente comprando. Por eso dice aquí que Nehemías, regresa al versículo que estaba, dice, puse a unos criados en el día de reposo para que no permitieran que se metiera nada a la casa de Dios. Y mira el versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se quedaron escondiditos diciendo, ese Nehemías, una gritada nos pegó, pero cuando él se vaya seguimos vendiendo. Y mire lo que pasa en el versículo 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir os echaré mano? ¿Sabe qué está diciendo él? Si ustedes se quedan aquí, yo mismo los voy a ir a tirar de ahí. Ahora, hermano, mire qué trabajo pastoral es, hermano. Y no puse el ejemplo número 4 para no hacer tan grande esta introducción. Pero ¿sabe qué es el ejemplo 4? El ejemplo 4, hermano, es que ellos prometieron que no se iban a casar con impíos. Ellos prometieron que iban a honrar a Dios casándose solo con gente santa de Dios. ¿Y sabe qué? Las patojas del otro pueblo vecino que no amaban al Señor comenzaron a venir aquí a chulear a los muchachos, y los muchachos casándose con las patojas impías. Y entonces un montón de ellos se casó con muchachas impías. ¿Y sabe qué dice que hizo Nehemías aquí?
Aquí no le dolió, no echó para afuera las cosas, no les dijo, les voy a echar mano. ¿Sabe qué dice que hizo con la gente? Los agarró de la barba y comenzó a darles vueltas así, miren. Ahí está, y lo leen en el capítulo 3. Les agarró así. ¡Ah! ¡Tan necios ustedes! ¿Y sabe hasta qué dice? Y los maldije, dice. No es de que él dijo palabras groseras y ofensivas a Dios y a la gente. No, pero sí les dijo: ¡ah, desgracia de vida la que ustedes viven! Es que merece que les arranque la cabeza. Y los agarró así, mire, hermano. Y como decimos en Chiquimula, les pegó su zangarreada. Hoy el modelo de pastor no es ese. El modelo de pastor es un figurín. Es un tipo que tiene un sacazo que lo mandó a traer a los Estados Unidos. Unos zapatos que combinan con el colorcito del pañuelito que tiene aquí. Y una persona inalcanzable que cuando termina de predicar se le acercan 2, 3 diáconos. Usted quiere platicar con él, usted tiene que pedir cita. Pero aquí tenemos un pastor que se puede acercar a la gente. Que se puede acercar a la gente y decirle: vos ya conseguiste trabajo, papito. 4 meses tenés ya. ¿Y qué? ¿Y qué va a ser de tu vida? Y pilas pues, porque del pelo te voy a agarrar. Pero ese trabajo pastoral no se mira hoy. Y no se mira y no le gusta a la gente. ¿Sabe, hermano, cuál es una de las palabras que más ha usado el diablo en los ámbitos evangélicos o religiosos? Porque son todos los ámbitos. Mi individualidad. Hay gente que viene a la iglesia y dice: mire, yo voy a ir a la iglesia, pero no quiero que nadie me diga nada. Y entonces aquí vino a la iglesia. No quiero que nadie me diga: ínquese, venga aquí, busque a Dios. No quiero que nadie le diga nada. Por eso, ¿cuánta gente es feliz? Donde, hermano, él se puede ir a sentar, lo saludan, le tienen un aire acondicionado si hay mucho calor, le tienen calefacción si hay frío. Y qué rico, bienvenidos, buen parqueo, buenos diáconos, cafecito en la entrada. Se sienta usted, deja su cheque y se va para su casa y nadie se mete en mi vida. Ese no es el modelo de Nehemías. El modelo de Nehemías es el modelo de decir: ¿quién metió a este? Que porque es tu familiar. Ay, ahorita lo voy a sacar yo a él y me limpian aquí. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo de un pastor. Es el trabajo que está desarrollando. Ese es el trabajo que está desarrollando el pastor. Ese es el trabajo que Dios quiere que el pastor desarrolle. Ahí en sus notitas, hermano, escriba por favor 2 palabras que no son muy populares hoy en el ámbito evangélico. Perdón, mami linda, deme una hojita. Gracias. 2 palabras que no son muy populares hoy en el ámbito evangélico. Escríbalas ahí, por favor. La primera, hermano, compromiso. Y la segunda palabra, interferencia. Y nosotros miramos a Nehemías con un pastorado de compromiso e interferencia. Nosotros miramos a Nehemías con un pastorado en el que él tiene el compromiso de bendecir a la gente. Y como él tiene el compromiso de bendecir a la gente, tiene la autoridad de interferir en la vida de la gente. Ahora dice: bueno, hermano, y no cada uno es responsable delante de Dios. Por supuesto, hay 2 versículos que dicen eso y yo quiero que los leamos. Gálatas 6:5. Mire lo que dice Gálatas 6:5. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Mire, cada uno, ¿qué? Usted dice: hermano, no se meta conmigo, yo sé cómo trabaja Dios conmigo, déjeme a mí, por favor. No, hermano. Este versículo lo que significa es: el día que demos cuentas delante de Dios, vamos a dar cuentas cada uno.
no, llame al pastor y que el pastor le cuente cómo era yo en la iglesia. No, a usted le va a tocar que dar cuenta. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Léalo conmigo, por favor. Romanos 14:12. Mire lo que dice. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es responsabilidad personal. Cada uno, hermano, cada uno de nosotros va a dar cuenta de su propia vida. Lo dice un montón de versículos de la palabra, pero leímos dos hoy: Gálatas 6:5 y Romanos 14:12. Todos somos responsables delante de Dios de una manera personal. Y entonces, ¿a dónde esas dos palabras? Compromiso e interferencia. Es, hermano, porque así trabaja la obra del Señor. Mira el punto número 3. Dios diseñó su iglesia. ¿Que cómo la llama Él? ¿Cómo llama Él a la iglesia? Tenemos Efesios 2:19, lo vamos a leer. Mire cómo mira Dios la iglesia, hermano. Mire cómo Dios mira la iglesia. Mire, Efesios 2:19. Vamos a leer ese versículo para que miremos cómo Dios ha diseñado la iglesia. Leamos cómo dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Hermano, aquí en Guatemala hay una iglesia que se llama Familia de Dios. Y no quiere decir que cuando usted dice soy de la familia de Dios, quiere decir que es de aquella iglesia. Pero aunque usted no sea de aquella iglesia, usted es de la familia. Entonces, ¿qué somos? Dice el Señor, ¿qué somos en la iglesia? Hermano, y mire qué tremendo. ¿Cómo se pone la mamá y el papá cuando los hijos le dicen no te metas en mi vida? ¿Cómo se ponen? Porque no les gusta la palabra interferencia. Y Dios diseñó la iglesia para que el pastor tenga interferencia en la vida de su gente. ¿Sabe por qué? Por dos razones. Primera, porque es la manera de crecer. Segunda, porque Dios a mí me va a pedir cuentas de usted. Si usted, hermano, quiere ser miembro de esta iglesia, si usted quiere ser responsable delante de Dios en esta iglesia, yo voy a ser responsable de usted. Y si yo voy a ser responsable de usted, yo quiero que usted me permita hablar con usted y decirle, siervo, lo que dice la palabra y retarlo a que usted crezca espiritualmente como usted tiene que crecer. Ahora, qué lindo cuando el pastor ora por mí, ayuna por mí. Pero cuando te viene a jalar las barbas, cuando te viene a decir, hey, mira, pues la próxima yo te voy a traer del pelo si no venís a la iglesia, ¿a quién le gusta? Y a muchos de nosotros los pastores hacer eso nos da miedo, porque como hay tantas iglesias y se nos van. Pero ¿sabe qué, hermano? Ustedes lo han visto y no es por la predicación de hoy. Ese ha sido el estilo de nosotros y nosotros le jalamos las orejas. Si usted se va, que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Pero nosotros vamos a hacer lo que la palabra del Señor nos pone como responsabilidad. Mire, leamos estos versículos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice. Gálatas, ¿cómo dice? Mire lo que dice. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Y qué? Hija, poneme Gálatas 6:5, lo tenés un poquitito atrás, ya usamos Gálatas. Mira, hermano, sobrellevad ¿qué? Las cargas, aquí ve cargas, tenés que llevarlas. Dice los unos de los otros, ayúdense. Mire, y aquí como dice, porque cada uno llevará ¿qué? ¿Cómo? Va muy bien. ¿Con qué nos tenemos que ayudar? Dice Gálatas 6:2. ¿Con qué nos tenemos que ayudar? Pero aquí dice que cada uno tiene que llevar su carga. ¿Se contradice la palabra? No, la palabra no se contradice. Fíjese, hermano, que la palabra que aquí está utilizada para carga
es diferente a la palabra que está utilizada en el versículo 2. Regresa al versículo 2, la palabra para decir carga aquí es la palabra barí. Es la palabra barí. Dice sobrellevad las cargas los unos de los otros. Barí. ¿Y sabe qué significa eso? Dice las cargas que no podés llevar vos solo. Dios te va a dar gente que te va a ayudar a llevarlas. Amén. El Señor está diciendo, fíjese que en el versículo 5 cuando dice cada quien llevará su carga, ni siquiera dice la palabra carga, sino que en el original dice carguita, dice. Usa un diminutivo. ¿Y sabe qué está diciendo ahí? La responsabilidad que Dios te ha dado no es una cosa con la que vos no podás solo. Vos podés solo. Pero hay cargas con las que vos tenés que pedir ayuda y tenés que permitir que te echen la mano. Hechos capítulo 3 versículo 7. Mire, este es otro versículo de la Biblia donde aparece esta palabra barí. ¿Cómo dice, hermano? Leámosla. ¿Cómo dice? Y tomándole por la mano derecha, ¿qué? Y al momento, ¿qué? Mire, ¿se recuerda de qué se trata esto? Se trata de un hombre que estaba tullido de sus piernas y que no podía caminar y estaba frente a la puerta del templo. Y entonces llega Juan y Pedro y lo toman de la mano, dice, mire, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron sus piernas. ¿Y sabe qué? Ahí dice barí. O sea, ¿qué quiere decir sobrellevar las cargas los unos de los otros? Echarle la mano al otro para que se logre levantar porque está tullido. La iglesia, Dios la diseñó para que nos ayudemos los unos a los otros. Pero para eso es necesario que abramos nuestro corazón. Porque ¿cómo te ayudo si no sé tu necesidad? Explíqueme. ¿Cómo te ayudo si no sé tu necesidad? Explíquemelo. Pero qué rico cuando uno sabe la necesidad de la gente. Y entonces como uno sabe la necesidad de la gente, puede llegar con la ayuda que verdaderamente ellos necesitan. Mire 1 Juan capítulo 4 versículo 21. ¿Cómo dice la palabra? A ver, ¿y cómo se tiene que amar la iglesia? En la iglesia católica nos enseñaron. Cuando termina la misa, el cura dice, daos la paz. Se ponen de pie los hermanos, daos la paz y se dan un abracito así con el que está a la par. Ya cumplieron el mandamiento de amarse los unos a los otros. ¿Sabe usted qué es amarse? Amarse es en la Biblia exhortarse, animarse, soportarse, apoyarse, ayudarse, bendecir. Es compartir la vida. Y cuando la iglesia se organiza de esa manera, ¿sabe cuál va a ser el resultado? El resultado, hermano, va a ser crecimiento y victorias espirituales. Hermanas, a ver, levanten la mano todas las hermanas casadas. A ver, bajen la mano. Hermanas, cuando hay un problema familiar, ¿quién es más fácil que hable? ¿La esposa o el esposo? A ver, voy a hacer la pregunta otra vez y quiero que todas a viva voz me lo respondan. A ver, viva voz quiere decir fuerte. A ver, cuando hay problema entre la pareja, ¿quién es más fácil que hable? ¿El hombre o la mujer? ¿Y quién de ellos dice, no se lo vayas a contar a nadie? ¿Y sabe qué, hermano? Óigame, pregunto otra vez a las mujeres. Mujeres, ¿y cómo se va a solucionar más rápido el problema? ¿Buscando ayuda o siguiendo enredados donde están? Dígamelo. Pero ¿qué es lo natural? Lo natural es los trapos sucios se lavan en casa. Hermano,
de las tareas difíciles del pastor es llegar con la gente cuando tiene problemas y la persona, no, es que yo me chiveo, es que mira que a la voz es que que no venga aquí el pastor, que qué vergüenza. Y sabe, los más piadosos dicen así, mire, el hermano Danilo tan ocupado y vos poniéndole más cargas. Pero dice la Biblia, la iglesia es familia. Y en la familia queremos responsabilidades. Hermano, es un ejemplo así tradicional, grosero, pero nosotros conocemos una persona que se sienta en la mesa y si a la esposa se le olvidó ponerle cuchara, el tipo no se puede levantar a traer una cuchara, sino que no come así y se queda así, mira. Y entonces alguien dice, ve y no vas a comer. ¿Y con qué quieren que me arte esto? Se tiene que levantar la señora, ir a traerle la cuchara. Ahí está. Hermano, ese es el modelo de iglesia que muchos quisieran, que el pastor le lleve hasta la cuchara. Pero diga, la iglesia tiene que tener compromiso, porque es una familia. Mamás, otra pregunta para las mamás: ¿cómo se ponen ustedes cuando miran que el esposo recoge los platos y los lleva a Esa es la iglesia. La iglesia es una familia. Y qué rico y qué lindo y qué bendecido, amado hermano, cuando nosotros podemos tratarnos así. Dice, mire, y todos nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amor a su hermano. A ver, eche una miradita aquí. ¿Quiénes faltan hoy en la iglesia? ¿Ya vio gente que falta? ¿Ya vio gente que falta aquí? Bueno, hay jóvenes allá, pero yo le digo, fulano no vino hoy. A mí qué me importa. Grandotes ya. Hay que mire a ver qué hacen. ¿Eso es amor? ¿Qué debería de hacer entonces? Sí, pastor, ahí lo llama, por favor. Así. Y solo la señora tiene que ir a traer las cucharas y ponerlas en la mesa. ¿Y usted por qué no me ayuda? Pero tiene que existir ese ámbito. Mire este otro versículo, Hebreos 10:24. Mire lo que dice Hebreos 10:24. ¿Cómo dice? Y considerémonos, ¿qué? ¿Para qué? Mire hermano, y dice, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? A ver, dígame, hermano, ¿qué es un estimulante? ¿Qué es un estimulante, hermano? ¿Qué es un estimulante? Ajá. Fíjese que hace unos 4 años, vamos a ver, sí, 4 años, que trajimos al primer grupo de jóvenes de Chiquimula para acá. Para un campamento. Los muchachos iban, hermano, muertos de cansancio, y se subieron al bus que los trajo. Y hermano, literalmente aquellos muchachos se sentaron y se desparramaron. Solo 2 de ellos platicaron, hermano, desde que salieron de allá por la zona 18, una gasolinera de la zona 18, hasta que llegaron a Chiquimula. ¿Por qué? Porque pasaron a la gasolinera y se tomaron un Red Bull con Coca-Cola. Dice que no dejaron de platicar. ¿Por qué? Porque se tomaron
¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, Dios te está pidiendo que estimules al que está a la par tuya, que estimules a otro miembro de la iglesia para que se ponga pilas. Ayúdale, bendecilo. Y escúcheme. Hay bendiciones que Dios no te va a dar en tu vida hasta que te hagas cargo de otros. ¿Me oyó eso? Hay bendiciones que Dios no te va a dar, no te va a permitir ganar victorias hasta que vos comences a hacerte cargo de otros. ¿Sabe qué dice esta palabra? Esta palabra dice, yo, dice el Señor, no voy a desamparar a mis siervos. Mire ese versículo precioso que usted lo sabe y lo va a decir conmigo. Diga, joven fui. Mire, ¿sabe quién dijo eso? Un siervo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, de los siervos yo soy su ofrenda. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? El día que te conviertas en estimulador para los hermanos, hay una ofrenda y una bendición que yo te voy a dar a vos. Es decir, la palabra del Señor nos anima, nos exhorta, es más, nos ordena. Somos una familia. Hay tullidos que hay que levantarlos del suelo. Tenemos que amarnos. Nos tenemos que considerar a la bendición. Y mire 1 Tesalonicenses 5:11. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:11. Mire lo que dice ahí. ¿Cómo dice? Mire qué lindo. Viene Nehemías y dice, ya tenemos el muro construido, la gente ya está bendecida. ¿Qué se necesita ahora? Ahora se necesita un pastor que los bendiga a ustedes y que los esté chequeando. Que donde no están haciendo bien, a decirles que haga bien. Y si no quieren, una su camorrita, ¡pum! Pilas pues, porque al otro te agarro la barba y te la arranco. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, aquí con nosotros es animaos los unos a los otros y ¿qué? Edificados. ¿Qué es edificar, hermano? ¿Qué es edificar? Es animar, es motivar, es levantar. Pero hermano, ¿hasta qué punto llega eso? ¿Hasta qué punto llega eso? Porque hay un momentito que es bien bonito. Cuando, ánimo hermano, vas a llegar al grupo, ahora sí, vas a estar en el grupo, amén, gloria a Dios. ¿Cómo te está yendo con tu estudio? Calidad, aleluya. Hasta ahí todo está bonito. Pero cuando nos toca animar a los rebeldes, cuando nos toca animar a los que todavía tienen ataduras del enemigo y no pueden levantarse, eso sí es un poquito más difícil. Miremos un caso en la palabra, Mateo 18, versículo 15 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Usted lo va a leer, ¿cómo dice? Hasta aquí, mire hermano, aquí está el versículo. ¿Cómo dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Mire por lo que está diciendo aquí la Biblia. Escúcheme esto, hermano. Una de las cosas peores que puede meter el diablo a la iglesia para arruinar el compañerismo es el chisme. Amén. Pero a veces el diablo quiere que usted no entienda realmente qué es chisme. Porque una persona viene y digamos estas dos hermanas que están aquí, y una de ellas tiene un problema con la otra y que sabe que es un problema en su vida, y le dice, le voy a compartir al hermano Danilo, y viene la otra viva y le dice, ya vas con el chisme. Eso no es chisme. Eso no es chisme. Mire lo que dice la Biblia. Mire pues, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Yo sé de algo de Josh. Yo sé algo que está pasando con José. Yo sé algo que está pasando con un hermano aquí. Dice la Biblia que tengo que ir yo y decirle, mira papito, eso que estás haciendo está malo. Ahora, hermano, ¿y quiénes tienen el permiso aquí en la iglesia? Todos.
Si usted lo va a decir en amor y lo va a decir para la gloria de Dios, y usted es una persona humilde que está lista que se lo digan también, usted tiene que ir, hermano, y decirle: hijo, eso está malo, eso no lo hace un hijo del Señor, eso no lo hace un siervo del Señor, eso no lo hace una persona. Escúcheme, hermano, vino un hermano el año pasado y me dijo: hermano Danilo, mire, perdón, mire este Facebook de esta criatura, diciendo: es que me dan ganas de matar a fulano de tal. Y yo le dije: gracias. Y fui con la mamá y le dije: mamita, ¿usted ya vio esto que está poniendo aquí su hijo? Ah, ¿quién le iría con el chisme? Eso no es chisme. Mire lo que sigue diciendo el versículo. Sigamos por favor con el 16, hija. El 16 dice: ¿qué dice? Más, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mire qué cosa más tremenda. Dice el Señor: ya le fuiste a ayudar, pero no quiere. Ahora agarren a 1 o a 2 y se van a ayudarle. Hermano, yo le pregunto: ¿prevé la Biblia que los hermanos en la iglesia vamos a tener problemas? ¿Lo prevé? Sí. ¿Hay problemas en las familias? Por supuesto. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice: el asunto no es que no haya problemas, el asunto es de que ustedes no enfrenten los problemas para salir adelante. Y mire qué lindo lo que dice la palabra: vas a tomar a 2, a 1 o a 2 o a 2 o a 3 testigos, y vas a ir y le vas a echar la mano. Hermano, perdón, la iglesia necesita tener esa estructura. La iglesia necesita tener gente donde otro está listo a ayudarte, y usted en su familia debe ser así. ¿Sabe quién es el primero que tiene que poner todo su empeño para que hermana Dorita esté bien espiritualmente? ¿Ustedes saben quién es? Yo. Pero solo yo, no. El grupo en el que asistimos, pero solo el grupo, no. La iglesia donde asistimos, el pastor con el que asistimos, para ayudarnos. Hermano, la vida cristiana es difícil. La vida cristiana es difícil en el sentido de que quiere cuidado, quiere disciplina, quiere dedicación, quiere humildad. Y eso no es fácil. Que llegue y nos diga: mijo, esto no está bien. Cada uno de los que estamos aquí, incluyendo al que les está hablando, tiene áreas de su vida donde tiene que mejorar. ¿Y qué se necesita? Necesita el poder de Dios, pero también necesita la bendición de gente que le eche la mano en oración, en apoyo, en ayuda. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 17. Mire lo que dice. Nos dice: dilo, perdón, regrese por favor, hija, regrese. Hay un pedacito que no leímos. Dice: si esa persona todavía no escucha, mire lo que dice este versículo. Mire pues, el versículo 17 nos dice: dilo, ¿qué? Es decir, que procura que todos en la iglesia animen al hermano que ha pecado a que se arrepienta. ¿Y sabe qué dice la gente? Oiga pues, mire que el diablo todo al revés lo agarra y le enseña a la gente. Le dice el esposo a la esposa: nadie tiene que enterarse de los problemas que tenemos. ¿Verdad que sí? Y la otra persona viene y dice: yo ya no voy a la iglesia porque todos saben mi clavo. ¿Va que sí dicen? Todos se me quedan viendo ahí a saber qué les dijiste vos. Es que dice la Biblia que lo digan. Así dice, díganlo a toda la iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros los seres humanos somos muy orgullosos y por eso no aprendemos. Hoy estamos escuchando con hermana Dorita lo que podemos ahí, pero siempre tenemos esa devoción de poner un momentito al hermano Adrián Rogers. Él predica en Canal 27 los domingos. Y nos ponemos a ayudarle a oír un poquitito. Y el hermano Adrián está contando una ilustración y dice que Mahomed Ali, ese boxeador, ese de los más grandes boxeadores de toda la historia, va en un avión, ¿ves?
y entonces no lleva puesto el cinturón. Y hay un momento en el que pasan las azafatas viendo quién tiene y quién no tiene el cinturón. Y le dice: ponga el cinturón, ponga el cinturón, ponga el cinturón. Y ahí estaba Mahomet Ali en el avión sin cinturón. Te viene y se le acercó la señorita y le dice: póngase el cinturón, por favor. Y viene él y como quien dice: esta no me conoce. Y le dice: Superman no necesita cinturón. Y se le quedó viendo la señorita y le dice: pero Superman no necesita aviones también, le dijo. ¿Sabe qué es eso, hermano? Orgullo. Yo me compongo solo, déjenme. A mí no me gusta a mí no me gusta eso. ¿Sabe qué quiere decir? Sos orgulloso y estás atado por el pecado. Y dice la Biblia: una iglesia del Señor, lo primero tiene que hacer es platiquémoslo solitos. No es necesario: hermano, le voy a contar lo que hizo esta mujer. No, platiquémoslo solitos. Pero si no querés solito, te voy a traer dos. Y si no querés dos, lo vamos a tener que decir en la iglesia. Hermano, si a alguien de ustedes se le ocurrió: hermano Anilio, ¿y le ha pasado? Sí, papito. Y la última vez que nos pasó eso fue cuando teníamos como 3 domingos de estar aquí. Tuvimos que enfrentar a toda una familia. Toda una familia. Dígame qué está haciendo mi hijo, dígame qué está haciendo mi hijo. La persona está casi me pegaba. Dígame qué está haciendo. No, es su hijo el que le tiene que decir a usted lo que está haciendo. Pues entonces, si no cabemos en esta iglesia, nos vamos. Como ustedes quieran. Solo que estamos haciendo lo que dice aquí la Biblia. Porque ¿qué era el enojo? El enojo era que teníamos más de un año de estar trabajando con esa persona. Porque esa persona tenía un problema sexual. Más de un año. Y cuando le vimos que como que había aprendido, le dijimos: qué alegre. Le miramos que usted ya está mejor. Solo le dijimos así. Y se metió otra vez, hermano. Y entonces, ¿qué hice yo? Lo que dice la palabra: llamé a la gente más cerca de él y reuní 10 hermanos y los senté y le dije: hermanos, ¿por qué este hermano ha estado Porque el pastor y él está trabajando para que se repare en su vida este problema sexual, pero no se ha reparado. Por eso los traje a ustedes aquí, para que él oiga de ustedes también lo mismo que yo le he estado diciendo, que Dios le puede dar victoria. Y para que ustedes oren: qué bárbaro, me puso en vergüenza. Es que eso es lo que dice la palabra. Estaba leyendo un libro la semana pasada y viene, y después de un mensaje así, el pastor está predicando de esto mismo que estoy predicando hoy, y se le acerca a un anciano de la iglesia y le dice: hermano, si sigue predicando así nos vamos a quedar solos. Y el pastor le dijo: Dios lo puso en su palabra, que mire a ver qué él hace si nos quedamos solos. Es que esta es la vida cristiana. Mire hermano, Gálatas capítulo 2 versículo 11 y 12. Mire ese ejemplo. El líder de la iglesia en ese momento era el apóstol Pablo, dirigido por Dios, pero Pedro tenía mucha influencia. Pedro era una autoridad en medio de la iglesia, y entonces Pedro estaba haciendo unas cositas que no estaban bien. Y mire lo que dice la palabra, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Pues bien, cuando Pedro, y lo tenemos en esta Biblia al día porque ahí nos va a ayudar un poquitito más a entender esto. Mírame. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, ¿qué? Le eché en cara su comportamiento, ¿qué? Condenable. Siga. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles
por temor a los partidarios de la circuncisión. Versículo 13. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Hermano, los Pedros necesitan ayuda también. Los Bernabé necesitan. Eso que hayas estado 3 años con Jesús, Pedrito, no quiere decir que seas perfecto. Por eso Dios tiene a un Pablito que se te va a acercar y decirle: Pedro, eso no se hace así. Y sabe, hermano, dichosas las personas que tienen la humildad para oír un consejo. Dichosas las personas que tienen la sensibilidad de decir: Dios me está hablando. Esta semana, hace 2 semanas, yo tuve una experiencia que yo oraba feliz delante de Dios, diciéndole: ay, gracias por esto, Señor. Hay un pastor que nosotros apreciamos y ayudamos. Él nos ha pedido ayuda y tenemos el gozo de disfrutar esa responsabilidad de ayudarnos, él a mí y yo a él. Y él me llamó y me dijo: hermano, tuve un problema el lunes, fue un día lunes que tuve un problema fuerte, me dijo, con uno de los líderes más fuertes de la iglesia. ¿Y qué pasó? Le digo yo: pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces yo le dije esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces, ¿en qué quedamos? Él me dijo: pues voy a orar a ver qué dice Dios, si sigo o no sigo aquí. Y usted que le dijo: ay, mira a ver qué haces vos. Y entonces yo le di un consejo. Y le dije: ¿qué dice la Biblia que hagas? Ta. ¿Y cuándo tenés que ir? Ahorita mismo. Anda y habla con él y arreglen y decirle cabal esto, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Fue. Y cuando él fue, ¿sabe qué sucedió? Se arregló el problema. Hay una iglesia aquí en la zona 6, una iglesia muy grande ahí en la zona 6, que todos los años de su aniversario yo les voy a predicar. Tenemos un cariño especial con el pastor, nos amamos el uno al otro, nos bendecimos, nos ayudamos el uno al otro. Y hace como un mes y ahí unas 5 o 6 semanas fue el aniversario de ellos y fui a predicar. Y Dios nos dio una palabra tan linda que cuando terminé de predicar y pasó el pastor, yo sentí de Dios abrazarlo y comencé a orar por ese hombre. Y ese hombre comenzó a llorar, hermano. Comenzó a llorar. El pastor, él se llama Eddie Mazariegos y la iglesia de él se llama Nueva Unción. Y está el pastor Eddie llorando y llorando. Y yo comienzo a orar por él. Y hermano, cuando siento, ¡pum!, se aguada el pastor y cae en el suelo. Y comienza el pastor a revolcarse, mire, hermano, a revolcarse. Y decía: aleluya, aleluya. Y yo me hinqué a la parte de él orando. Y toda la gente de la iglesia viendo aquello. Hermano, digo yo, qué lindo, qué rico que venga un hermano y ore por mí. Y me bendiga. Y me ayude. Y eso es lo que el diablo quiere, que vos no tengas esa bendición. Hermano, qué privilegio es llegar delante de una persona y decirle: Dios le bendiga. Decirle a esa persona: mira, déjame orar por ti hoy. O llamarlo y decirle: nos hiciste falta en la iglesia. O decirle: cómo me alegro de verte en la iglesia. Y el diablo no quiere eso, porque el diablo sabe que eso es poderoso. El diablo sabe que eso va a causar gran bendición. Por eso lo quiere detener. Por el otro lado, quiere detener a la gente que te puede ayudar. Quiere detener
en tu corazón que te cerres y dices, no, a mí nadie me va a decir nada, yo sé cómo vivo mi relación con el Señor. Pero no, hermano, tiene que haber ese gozo, esa alegría de Dios, de decir, Dios me va a mandar gente que me eche la mano. Mire hermano, mire esta palabra, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. Usted la va a leer ahí conmigo. ¿Cómo dice 1 Timoteo 5:20, hermano? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? Mire para acá. A los que persisten en pecar, ¿qué? ¿Cómo? ¿A todo pecador hay que reprender delante de la iglesia? ¿A quiénes? ¿Para qué? Para meterles una gran avergonzada. ¿Para eso? ¿Para qué? Mire qué tremendo lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, necesitas ese apoyo, necesitas esa bendición, necesitas a alguien que Dios va a usar, que va a venir y te va a decir, mijo, levántate. Mijo, levántate. Anoche teníamos una reunión y yo le hice una pregunta a unos hermanos que estaban ahí conmigo. ¿Qué de especial ustedes han visto en la familia tal durante estos meses del año? Y de todos los que estaban ahí, el 80% dijeron, los hemos visto que están llegando temprano y regularmente a la iglesia. Y yo le di gracias a Dios por dos cosas. Uno, porque se fijan. Y dos, porque, hermano, es que se nota cuando estás dando pasos de bendición. Y se nota cuando estás dando pasos para atrás. Y Dios quiere que te ayuden. Dios quiere que ayudes a otros. Hermano, es la parte como más difícil del pastorado. Pero qué rico cuando uno dice, hubo gente que me dijo, venga para acá, hermano, venga para acá. Quiero hablar con usted. Y bla, esto y esto está pasando. ¿Por qué no lo solucionamos? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos eche la mano? ¿Sabe qué? Vamos a orar por usted. Vamos a estar pidiéndole al Señor y nos vamos a estar reuniendo para platicar cómo van las cosas. Eso, hermano, ¿eso qué va a causar? Va a causar crecimiento. Amén. Por otro lado, como decía 1 Juan 4, Dios nos dio ese mandamiento que nos amemos. Hermano, escúcheme. Aquí en esta iglesia, el Señor ya nos habló a nosotros como pastores y habló a líderes de la iglesia. Aquí en esta iglesia caben más sillas. Y aquí en esta iglesia tiene que haber más gente. ¿Y sabe cómo va a venir? Cuando usted comience a pensar en otros. Cuando usted comience a decir, vamos a bendecir a otras personas. Cuando usted comience a decir, el Señor me va a dar la bendición de hablar, de orar, de pedir, de suplicar. Hermano, nosotros hemos tenido lo que se llama crecimiento natural. Aquí ha venido gente, no comenzamos estos, ha venido gente, pero hay un crecimiento que se provoca por el trabajo de nosotros pensando en otras personas. Amén. Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana? El mensaje, hermano, es sencillo. Cuando queremos crecer, como dice el tema, cuando queremos crecer, vamos a vivir en familia. Por eso, hermano, queremos que te integres a tu grupo. Por eso queremos que en tu grupo haya gente que te pueda hablar, que te pueda decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu vida cristiana? Hay algo en lo que nosotros podemos ayudarte. Y por otro lado, cuando queremos crecer, vamos a ser usados por el Señor y vamos a traer gente para la honra y para la gloria del Señor.
Amén. Y esta mañana, hermano, yo quiero decirle, el Señor nos ha dado el privilegio hoy de sentarnos a su mesa. Aquí tenemos la cena del Señor, está preparada para que la tomemos. Y los hermanos que yo invité para que nos ayuden con la cena, quiero que pasen adelante ahorita. Pasen adelante, por favor.